Muy buenas noches, compañeros y profesora. Bueno, al hablar un poco sobre el 16PF, que también es conocido como cuestionario factorial de la personalidad. Tiene como objetivo principal describir las distintas personalidades de la población mediante un análisis factorial. A la población que va dirigida es personas mayores de 16 años con un nivel de segundo año de bachillerato o secundaria para poder garantizar una correcta comprensión. Dice que este test cuentan con 185 preguntas. La duración que va aproximada de 14 a 45 minutos. Este test contiene una escala que permite evaluar la sinceridad y la verificación de los datos obtenidos. Esta escala son como 4. Tenemos el estilo de la respuesta, tenemos la imagen, la ansiedad y el índice de la frecuencia. Este test de la personalidad, así como otras verisiones que miden estos factores, son de gran utilidad, ya que frecuentemente aplica en ámbitos como la investigación en la psicología de las organizaciones en recursos humanos, incluyendo en la psicología clínica. Tal vez sea uno de los más utilizados por los selectores del personal, ya que ágil y rápido y confiable. Bueno, vamos a leerle un caso que más escogí ahí del 16PF, que va más de la mano con recursos humanos. El tema por el cual cogimos el test de la personalidad del 16PF va dirigido a la población con problemas de retrasos mentales. Se realizó un interesante estudio con 27 hombres con retrasos mentales que habían sido empleados en distintos trabajos por medio de un programa de ayuda al retraso mental. Estos fueron divididos en grupos, los exitosos y los no exitosos. En cuanto al trabajo se refería, y en base a la evaluación de distintos patrones, si lo volverían a contratar, a ver una persona de inteligencia normal compitiendo por el mismo puesto. Se le administró el 16PF de forma individualmente para asegurar de que comprendieran las preguntas. Bueno, este es un caso que encontré aquí donde en el área de recursos humanos agarraron a 27 hombres con problemas de retrasos mentales para un lugar de puesto de trabajo. Y en otro lado pusieron a los que no tienen ningún tipo de problema y le aplicaron la misma prueba. En esta prueba se encontró que los exitosos resultaron ser más conscientes y más autosuficientes y más asertivos que los no exitosos. En este estudio podemos apreciar cómo el 16PF puede, además de ofrecer un perfil de retrasos mentales, identificar los rasgos determinados en que esto sea exitoso o no lo sea en el ámbito de trabajo. Como vemos aquí, vimos el resultado de las pruebas, que en esto, por decirlo así, las personas que estaban bien sin un tipo de retraso fueron los que salieron exitosos en sus resultados. En cambio, las personas con algún tipo de problema de retrasos mentales, además que se le aplicó la misma prueba, tuvieron un poquito de dificultad para poder responder algún tipo de pregunta y entenderla, ya que esta prueba es confiable y es barométrico en el ámbito forense, que lo utilizan. Buenas, quiero hablarles un poco sobre el retraso mental. Vamos a definir qué es retraso mental según el DSM-5.
Dice que es la capacidad intelectual inferior al promedio, situada en el coeficiente intelectual de 70 o menos. Existen diversos niveles de retraso mental. Está el leve, que va con un coeficiente intelectual de 50 a 55 y aproximándose al 70. El moderado, que es un coeficiente intelectual de 35 a 40 a 50 a 55. El grave, que es un coeficiente intelectual de 20 a 35 o de 35 a 40. Y el profundo, que es el coeficiente intelectual inferior a 20, de 20 a 25. La pregunta es la siguiente: ¿se les puede condenar a estas personas en un delito? Bueno, para que ellos puedan ser imputables, tienen que tener un estado de madurez mínimo, fisiológico y psíquico, una plena conciencia de los actos que se cometen, una capacidad de vulnerabilidad y capacidad de libertad. Algunos delitos que cometen las personas de retraso mental son los delitos contra la libertad sexual, los delitos contra el patrimonio, o sea, robos, hurtos, delitos de lesiones y homicidios, que son agresiones, homicidios. Se caracteriza por la impulsibilidad y reflexión y ausencia de planificación previa. O sea que una persona con retraso mental, pues, para ser inimputable, tiene que, pues, no tener la conciencia de lo que está haciendo, en este caso el homicidio. Las personas con retraso mental grave o profundo son inimputables. Ya también algunas pruebas que utilizamos para medir el retraso mental son las pruebas psicométricas como el WIS, el WAIS, el RAVEN, el BETA, entre otras. Como también tenemos las pruebas predictivas, pero en este caso las que miden la inteligencia son estas pruebas psicométricas. Caso de evaluación forense a una menor con discapacidad intelectual. Para abordar este caso tenemos que tener el conocimiento de lo que es discapacidad intelectual. Esto más que todo es el término que se usa cuando la persona tiene ciertas limitaciones en lo que es su funcionamiento mental, en las destrezas tales como la comunicación, su cuidado personal y destrezas sociales. No hay mucha información personal sobre la menor, solo que se sabe que la menor con 11 años de edad se traslada a España con su núcleo familiar. La madre aporta información difusa diciendo que todo fue normal, que ella es una niña normal, solo que le cuesta aprender en el colegio. La menor alega que sufre de maltrato físico y maltrato psicológico. Es por eso que se escapa de casa y pasa la mayor parte del tiempo fuera de ella. La madre pierde la tutela de sus 4 hijos menores por un cuidado negligente. Ella muestra rechazos hacia su hija. Y es así como la madre pierde también la tutela de la menor, que pasa pues a manos de una comunidad X. La condición de discapacidad fue dictaminado por el equipo de valoración y orientación con fecha X y con los diagnósticos de retraso mental ligero. En la referencia sexual de la menor indica haber tenido parejas anteriores como relación, pero como relación relevante señala haber tenido un noviazgo con su vecino, con quien estuvo un año antes de conocer al supuesto abusador, siendo este chico mayor que ella y con quien refiere haber tenido relaciones sexuales por primera vez. Ella también dice que todas las relaciones sexuales que mantuvo con esta persona fue por su propia voluntad, o sea que todo pasó con su consentimiento y lo hacía porque se sentía bien con esa persona y pues le gustaba.
Ella posee conocimientos básicos sobre lo que es la sexualidad, ya que pues ella dice que lo poco que sabe lo aprendió en las entidades de educación en las cuales ella acudió, porque pues en casa, en su hogar, no se tocaban este tipo de temas. Es por eso que a petición del representante legal se solicita lo que es un informe parcial para delimitar en qué medida de edad cronológica la edad cronológica, y el retraso mental de la menor afectan a las bases psicológicas de la capacidad de consentir, o sea, consentir lo que es en el aspecto sexual. Y es aquí pues donde entra lo que es el rol del psicólogo forense. A ella se le hicieron varias entrevistas y observaciones. Las entrevistas se realizaron también con los educadores, con la mamá y el hermano y con el presunto acusador. Ella es muy reservada con lo que es el tema de su vida personal. Ella habló de que ella tuvo parejas anteriormente, pero no entraban en detalle sobre ese tipo de temas. Y pues en las entrevistas y las evaluaciones que se le hicieron, ella como que de manera espontánea manifestó que fue violada por un vecino, información que pues ha mantenido oculta y de la cual se niega a hablar por ser un recuerdo doloroso. Las pruebas que se le administran a la menor son las siguientes: CAVID, que es un test breve de inteligencia; el TONI 2, un test de inteligencia no verbal, ya que pues se le hicieron muchas pruebas que eran verbal, y a ella en uno de los resultados se le identificó que tenía problemas con el plano verbal, así que por eso se le inmiscuyeron algunas pruebas no verbales. También se le administró la prueba de Raven, test de matrices progresivas de Raven, WNB, que es la escala no verbal de aptitud intelectual de Wechsler, VAS-2, escala de aptitudes intelectuales, y ABAS-2, sistema de evaluación de la conducta adaptativa. A ella también se le realiza una evaluación psicopedagógica por parte del equipo de orientación educativa, cuyo resultado fue una de capacidad intelectual de 45. La información que es aportada por los educadores perfila a la menor como una niña con una inmadurez muy por debajo de lo normal para lo que es su edad, con carencias afectivas, rigidez, infantilismo, necesidad de aprobación externa, hiposexualidad y necesidad de supervisión para desempeñar lo que es un funcionamiento normal en su día a día. En los resultados de las pruebas que se le implementaron, se indica que en todas las pruebas realizadas ella obtuvo resultados muy bajos. Pues ahí fue donde se le indicó que tenía dificultades en el plano verbal, y pues las puntuaciones que arrojaron se dieron a conocer que su funcionamiento intelectual era bajo también. Ahora escucharemos unas conclusiones basadas en los principios de la psicología, al entender y al leal saber de los peritos. La primera es que la menor presenta una discapacidad intelectual leve según el manual diagnóstico, o sea, el DSM-5. La segunda es que la competencia consentidora de la menor se ve afectada en parte por la discapacidad intelectual leve existente, y que pues su discapacidad afecta parcialmente su competencia consentidora en situaciones de elevada complejidad simbólica,
como lo son los afectivos sexuales, sin que pues exista una anulación total de su competencia para entender ni decidir, siempre y cuando pues la naturaleza de la relación no sea pues a base del poder y lo que es la manipulación. En la tercera tenemos que pues la menor actualmente se encuentra adaptada a lo que es a su entorno, no apreciándose indicadores que señalen la presencia de sintomatología clínica relevante. Pues impresiona dificultades lo que son afectivas inherentes a la cristalización del proceso judicial, o sea, una revictimización. La conflictividad mantenida con la figura materna y la incertidumbre experimentada hacia su futuro. Y por último, pero no menos importante, es que se recomienda el mantenimiento de la supervisión y el trabajo con la menor en relación a su inclusión en el mercado laboral, pues siendo igualmente un prioritario el trabajo terapéutico en áreas de gestionar las problemáticas derivadas de la revictimización existente y pues las carencias afectivas cristalizadas a consecuencia de lo que son las relaciones disfuncionales con su grupo primario. Eso es todo, gracias.